Ya tenemos a José Luis Marín en sala. Él es concejal de Medellín por Pacto Histórico y acaba Javier y Oscar Mario de ganar el pulso a la mesa directiva del Consejo de Medellín. ¿En qué sentido? Lo decíamos ayer, porque resulta que el Consejo de Medellín en enero, creo que fue el 2 de enero, decidió, como ocurre siempre empezando cada año, decidió nombrar a los miembros de la mesa directiva, presidente, vicepresidente primero, vicepresidente segundo. Pues resulta que José Luis Marín levantó la mano y dijo, yo debo estar en la vicepresidencia, en la segunda, si se quiere, porque yo represento la oposición y nosotros estamos regidos por una ley que es la del Estatuto de Oposición, que habla de que las mesas directivas de los consejos, de las asambleas y de los congresos, dígase Cámara, dígase Senado, debe haber participación de la oposición. Eso, así como decíamos ahorita, de la importancia de la libertad de prensa para la democracia, la oposición es muy importante y hay que respetarla para la democracia. Y entonces resulta que no hicieron caso del Estatuto de Oposición, o sea, se pasaron por la faja la ley y decidieron nombrar a otra persona o elegir a otra persona por voto mayoritario, 18 votos, como quien dice la gran mayoría, 18 de coalición versus 3 de la oposición, que esa es la conformación en el Consejo de Medellín. Hay coalición de gobierno e independientes, pero todos están en la coalición de Federico Gutiérrez. Y hay 3 de la oposición. José Luis Marín, conocido como Aquino Noticias, es parte de esa oposición, pues se la pasaron por la baja y él demandó ante el Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral dijo, sí señor, usted tiene toda la razón. José Luis Marín, bienvenido a Clickcracia, el poder de la información a un clic. Roger, buenos días, muchas gracias por la invitación y por aquí mucho gusto de estar con vos y con tu audiencia. Muy bueno, acabo de hacer todo el contexto, ¿no? Y creo, así fue, ¿cierto? ¿No fallé o qué me faltó? Exactamente fue así, te felicito porque lo tenés muy claro. Venga, José Luis, anda que sigamos. Muéstrame el micrófono. Aquí está el cucharón. Qué maravilla, hombre. Entonces, usted se hizo famoso con ese cucharón, ¿cierto? En Aquí Noticias. Boleando cucharón para arriba y para abajo en todas partes. Este es mi micrófono para entrevistar como vos tenés el tuyo y como todos los periodistas tienen el suyo, este es el mío. Sí, sí, sí. Pero el suyo ha sido pues bastante especial y le da ese toquecito. Yo como hiciera, hombre, para emular a José Luis, para hacerme tan visible como él, hombre, ¿qué me invento? Bueno, oiga, José Luis, entonces el Consejo Nacional Electoral ya toma la decisión, le da la razón a usted. Entonces, ¿qué sigue? En este momento, fíjate que el Consejo Nacional Electoral dice que la oposición, no necesariamente yo, esto no es una pelea personal, debe estar en la mesa directiva, pero el fallo tiene recurso de reposición y entiendo que la mesa directiva, el presidente Andrés Tron, va a reponer frente al mismo tribunal, frente al mismo Consejo Nacional Electoral. Es muy curioso porque es como agotar todas las instancias posibles para que la oposición no participe en la mesa. Porque ya está claro, o sea, ya está claro que somos oposición. Sí. En los papeles y en lo real está claro que nosotros hacemos un ejercicio de oposición a la alcaldía de Federico Gutiérrez y lo que nosotros estamos pidiendo es que esa oposición, que es control político, se haga con garantías, porque estar en la mesa directiva es tener garantías, no para mí, sino para toda la ciudadanía, para un ejercicio de control político serio y riguroso, pero van a agotar todas las instancias que sean posibles para evitar que la oposición participe en la mesa directiva y ahí estaremos dando la batalla jurídica. No, y tienen, digamos, su derecho, porque el ordenamiento jurídico dice, tienen derecho a la reposición, tienen derecho a la reposición. Pero va a pasar lo mismo que en la Asamblea, José Luis. La Asamblea, el presidente Andrés Bedoya también en su momento dijo hay que recurrir a la reposición. Lo que pasa es que haya un diputado ahí, ¿cómo se llama? Porque vale la pena. Andrés Calle. ¿Cómo? Andrés Calle renunció. Andrés Calle
Eso, que fue consciente, así como usted dijo. Hombre, es que eso no tiene vuelta de hoja. La ley es absolutamente clara. La oposición debe estar ahí en la mesa directiva. Entonces, Andrés Bedoya pues iba a recurrir, pero Andrés Calle dijo, no, estamos perdiendo el tiempo. Es verdad que la oposición en la Asamblea Departamental de Antioquia debe tener aquí una vicepresidencia. Él renunció y se solucionó el problema. Pues aquí faltaría que renuncie. Una cordialidad. En la Asamblea hubo una cordialidad en reconocimiento de los derechos que no la ha habido en el Consejo de Medellín. Es que fíjate que esa cordialidad ni siquiera es cordialidad respecto a la norma, tuvo que haberse dado desde el 2 de enero, porque desde el 2 de enero yo me manifesté en oposición y desde ese momento se decía que era que no estaba inscrito todavía en el registro de partidos. Y el Consejo Nacional Electoral, mi argumento ese día lo tomó íntegro, lo copió y lo pegó. ¿Cuál es el argumento? Yo no me puedo declarar en oposición a un gobierno que no existe y Federico es alcalde desde el 1 de enero. Y yo no me puedo declarar en oposición sin ser concejal. Entonces yo soy oposición desde el 2 de enero. Por tanto, el 2 de enero yo cumplo con la ley y yo mando el correo al Consejo Nacional Electoral diciendo soy oposición y recibo un radicado. La ley, el Consejo no me puede obligar a que el Consejo Nacional Electoral surta todo el proceso para decir sí, usted es oposición, porque ya hice una manifestación clara y expresa en medios de comunicación, en el Consejo de Medellín y ante las autoridades competentes ejerciendo este derecho a ser oposición. Y el Consejo Nacional Electoral toma íntegramente este argumento, pero desde el 2 de enero se está vulnerando el derecho de la oposición a hacer un control político con mayores garantías estando en la mesa directiva. Y es que ese fue el argumento del Consejo Nacional Electoral en el caso de la Asamblea Departamental de Antioquia, que dijo, no, venga, hay una expresión en derecho que hay que tener en cuenta, la palabra es notoriedad, hay cosas que son notorias. Entonces el Consejo Nacional Electoral dijo, no, pueden esperar ustedes a que llegue el 1 de enero, cuándo y en qué momento han tenido la oportunidad los de la oposición de inscribirse como oposición para que quede expresamente escrito eso. Esto no lo estoy inventando yo, lo dijo el Consejo Nacional Electoral, palabra más, palabra menos. Y entonces, lo que sí le estoy metiendo yo aquí es la palabra de la notoriedad, y es notorio que, en este caso, José Luis Marín, en aquel caso, en el de la Asamblea Departamental de Antioquia, Manuel García, son de la oposición. Así que ustedes no pretendan que expresamente haya ese proceso que se surte además ante el Consejo Nacional Electoral cuando tiene que reunirse para recibir la información y bla, bla, bla. Permítame. Entonces, es eso. Entonces, simplemente es una decisión más bien consecuente que no quisieron tener ni en la Asamblea Departamental ni en el Consejo Distrital de Medellín. Roger, y además una cosa es que yo estoy haciendo esto también para que sea un precedente jurídico. ¿Por qué? El próximo consejo que se posicione en Medellín en 4 años va a tener exactamente el mismo problema. Yo les decía a los señores de Creemos y a los señores del Centro Democrático, no hay peor negocio, no hay peor alternativa que uno pueda hacer que atacar la oposición. Porque quienes hoy son gobierno, mañana pueden ser oposición. Y si nosotros logramos sentar este precedente jurídico, el próximo concejal de Medellín que se declare en oposición, sea cual sea el partido que sea, puede ser del Centro Democrático, puede ser de Creemos y vuelve a ser partido, de cualquier expresión política, va a poder sacar el fallo que nos da la razón a nosotros y decir, según este fallo del Consejo Nacional Electoral, me tienen que respetar el derecho desde el 2 de enero. O sea, nosotros aquí estamos peleando por los derechos de la oposición en Medellín, ni siquiera solo de la oposición de este periodo, sino de la oposición a cualquier gobierno, porque no hay peor negocio también para la ciudadanía de Medellín, de Cali, de Bogotá, de cualquier ciudad, que no haya oposición. Cuando hay un consejo, sea cual sea la expresión política, que es un comité de aplausos de la alcaldía, como yo he denunciado o yo he dicho varias veces en el recinto y en medios, que este Consejo de Medellín se comporta como un comité de aplausos de Federico Gutiérrez, cuando se presenta ese fenómeno, quien se ve perjudicada es la ciudadanía.
Porque cuando pasa eso es cuando no se hace control sobre los recursos. Cuando pasa eso es cuando no se hace control sobre las metas del plan de desarrollo. Entonces aquí estamos defendiendo esa a Medellín, para que cualquier expresión política que se declare en oposición en el futuro pueda ejercer plenamente sus derechos desde el 2 de enero. José Luis, buen día, cordial saludo. Precisamente sobre el tema de la oposición en el Consejo de la Ciudad. En este consejo quisiera que ahondáramos un poquito. Claro. Y es que de verdad la mayoría que respalda al gobierno de Federico Gutiérrez es aplanadora y solamente, digamos, usted y el concejal Juan Carlos Upegui, pues han hecho ese trabajo. ¿Qué tan difícil ha sido? Y, por ejemplo, usted hoy, frente a esa decisión que toma y posiblemente que la tenga que ratificar el mismo Consejo Nacional Electoral de darle la vicepresidencia, se tendría que enfrentar de nuevo a una de sus grandes contradictoras en el Consejo, como es la concejal Carrasquilla. ¿Qué piensa de este ambiente tan complicado que se está dando en el Consejo de Medellín para ejercer precisamente el ejercicio, y valga la redundancia, de la oposición? Primero, yo le he dicho a los concejales, y lo he dicho en todas partes, que hagamos una disputa política respetuosa, una disputa política con argumentos más que con gritos, porque en el Consejo de Medellín, eso es una sorpresa para mí. Yo había visto obviamente sesiones del Consejo de Medellín, pero estar ahí de frente lo coloca en una perspectiva distinta. Se intenta ganar con gritos o con insultos. A mí me han insultado muchas veces en el Consejo de Medellín, me han dicho muchas cosas, pero yo creo que lo que deben primar son los argumentos, la fuerza de los argumentos. Sin lugar a dudas, cualquier cosa que nosotros propongamos en el Consejo de Medellín está llamada a fracasar. Nosotros seguimos proponiendo, nosotros estamos preparando proyectos de acuerdo, nosotros presentamos enmiendas al plan de desarrollo, pero las mayorías aplastantes se comportan como unificadas. Cuando votan siempre de manera unificada. Pero, por ejemplo, ayer estábamos dando un debate sobre diversidades sexuales, propuesto por el concejal del Partido Conservador, de Lazos de Amor Mariano, el señor Brisbane, concejal que respeto mucho dentro de la diferencia de nuestras ideas. Y decía cosas que significarían un retroceso de derechos en contra de las parejas diversas. Y, por ejemplo, yo creo, y lo creo sinceramente, que hay varios concejales de diferentes partidos que estarían en contra de lo que el concejal manifestó. Pero quien salió públicamente a estar en contra fui yo. También porque yo no tengo nadie detrás que me esté diciendo mantenga una coalición o de esa manera. Yo puedo defender, y yo siempre he defendido mis ideas, sea cual sea las ideas en las que creo. Entonces eso también me da cierta libertad. Yo lo que llamo a los demás concejales de todos los partidos es a que defiendan ideas y a que defiendan proyectos. Si eso los coloca en tensiones con los concejales de su coalición de otros partidos, pues para eso es la democracia, para tensionarnos. No es que eso nos vaya a ubicar en la oposición ni en ninguna otra cosa así, sino que defendamos ideas siempre con argumentos, entendiendo que la palabra pesa más que el grito desenfrenado, que los insultos. No hay necesidad de insultar a los demás, no hay necesidad de eso, de muchas cosas que a veces se ejercen en el Consejo de Medellín. Concejal, un saludo muy especial. Dos preguntas. Una, ¿se respetó este derecho de la oposición a la mesa directiva del Consejo de Medellín cuando fue electo Daniel Quintero? Y dos, específicamente, en lo transcurre del año, digamos que se obligue a cambiar la mesa directiva, pero se dice que esta mesa es para un año, es decir, ya van 6 meses de una mesa directiva que, según usted y según el fallo, pues es ilegal, no es una mesa bien electa. O sea que les quedaría apenas 6 meses a ustedes como oposición en la mesa directiva. Pedirían ustedes un año, se tendría que correr esa elección de un año. Frente a estas dos inquietudes, me gustaría que usted me contestara de una forma explícita y que nos explique un poco cómo sería este mecanismo.
Listo, primero, durante la alcaldía de Quintero tampoco se respetó el derecho de la oposición. Por eso es que yo digo, esta pelea que estamos dando jurídica es una pelea para los concejales actuales y para los que vienen, porque Federico Gutiérrez está haciendo exactamente con los derechos de la oposición lo que hizo Daniel Quintero, porque tampoco se respetó la participación en la mesa directiva el primer año. Y segundo, si accediéramos a la mesa directiva, como debemos acceder según la norma, sea en mi nombre o en los demás concejales de oposición. O sea, esto no es, insisto, una pelea personal para que yo esté ahí sentado, sino que hay 3 concejales declarados en oposición, que cualquiera de los 3 podría hacerlo. Sería por 6 meses, no jurídicamente y según el reglamento del Consejo de Medellín no es viable decir que sean que a partir de esos 6 meses se cuente un año, sino que sería por el resto de lo que queda del año. Y luego otro concejal también de oposición el año entrante. El reglamento del Consejo dice que no se puede repetir años consecutivos, así que el concejal de oposición o el presidente Andrés Tobón o cualquiera de las vicepresidencias, sea la doctora Claudia Carrasquilla o la doctora Janet, no pueden estar en la mesa directiva el año entrante porque no es consecutivo, sino el tercer año o el cuarto, si así lo votara el Consejo de Medellín. Así que quien estuviera en esta mesa directiva este año sería apenas por 6 meses. Incluso eso, la razón me indicaría que dejara eso quieto, porque ya 6 meses, ya se votó plan de desarrollo, que era el proyecto fundamental de este año, ya se votó adición presupuestal. O sea, ya el único proyecto, todos los proyectos son importantes, no quiero que malentiendan en esto, pero el proyecto grueso que queda este año es la revisión del plan de ordenamiento territorial, que no es poca cosa, que es el proyecto. Pero el proyecto fundamental de este año es plan de desarrollo y ya se votó con una mesa directiva compuesta en su totalidad por miembros de la coalición del gobierno. O sea que la razón indicaría que, no, deje eso quieto, más bien el año entrante, un año entero. Pero es que esto, insisto, es también para sentar un precedente jurídico para que cualquier partido, sea de la tendencia política que sea, que se declare en oposición a la próxima alcaldía y a las que vienen, pueda sacar este fallo y decir, vea, es que desde el 2 de enero tengo el derecho. Absolutamente claro, esto es más un precedente jurídico, político y jurídico, ambas cosas. Es un gran precedente, además es el respeto de la ley 1909, que es la del Estatuto de Oposición, no se puede pasar por la baja. Totalmente claro. Oiga, le pregunto, le pongo un poquitico de picaresca política a esta. ¿Es cierto que cuando usted presentó la demanda ante el Consejo Nacional Electoral, el caso le llegó al magistrado Álvaro Hernán Prada, quien es del Partido Centro Democrático y por tanto, pues obviamente afecto a la coalición de gobierno del Consejo de Medellín, porque pues el Partido Centro Democrático estuvo detrás de la elección de Federico Gutiérrez. Hoy, por ejemplo, creemos que actúa como Centro Democrático y no finalmente uno no entiende cuál es de Centro Democrático y cuál es de creemos en el actuar. ¿Por qué? Porque están trabajando juntos. Entonces, recibió Álvaro Hernán Prada la demanda y resulta que según dicen, engavetó la demanda, escondió, según lo que se dice, parte de la información que usted anexó como prueba de la necesidad de que la oposición fuese tenida en cuenta en esta nueva mesa directiva y que fue necesario que después otro magistrado, Cristian Ricardo Quirós, retomara el tema para que se le diera finalmente la razón a usted. Sí, primero mencionar que Álvaro Hernán Prada era representante a la Cámara por el Centro Democrático, sale de la Cámara de Representantes cuando renuncia Álvaro Uribe al Senado en el marco de las denuncias por presunta compra de testigos. Nuestro proceso llega a Hernán Prada, nosotros presentamos una recusación, se presentó una recusación, no fue aceptada. Yo soy profundamente respetuoso de las cortes y de los tribunales, así que hay como respeto, si no fue aceptada la recusación, pues lo respeto, seguimos. Pero en el mismo fallo del Consejo Nacional Electoral dice, no lo digo yo, lo dice el fallo, que hubo unos elementos probatorios que no fueron tenidos en cuenta y que no hay razón para no haberlos tenido en cuenta a tiempo.
y no fueron tenidos en cuenta en momentos en los cuales la ponencia o el proceso estaba en cabeza del magistrado Prada. El magistrado Álvaro Hernán presenta ponencia para archivar de plano el proceso, ya para que no sean tenidas en cuenta nuestras pretensiones, que son las pretensiones de la oposición y por tanto de la ciudadanía. Pero afortunadamente los demás magistrados del Consejo Nacional Electoral no asumen la posición de Álvaro Hernán Prada, del magistrado, y pasa a otro magistrado, el cual presenta otra ponencia y finalmente se vota de otra manera. Ahí es muy difícil, te lo digo con toda la sinceridad, Roger, y respetuoso siempre de los jueces y magistrados, pero es muy difícil separar dónde está lo jurídico y dónde está lo político en temas donde evidentemente hay vinculaciones políticas que ojo, cualquier magistrado no es un requisito que un magistrado o un juez de la República no tenga ideas políticas, porque todos tenemos ideas políticas. Yo no estoy haciendo una acusación a priori de las ideas políticas del magistrado, pero es complejo. Por eso se presentó la recusación cuando las ideas políticas parecen estar diametralmente en otro lugar o en contra de las proposiciones de quien presenta un recurso o una acción de protección, que fue la acción que nosotros presentamos, pero finalmente fue la razón la que triunfó al interior del Consejo Nacional Electoral y por eso se presentó un fallo en ese sentido. José Luis, también sobre este tema político quisiera que nos ampliara un temita. Una pregunta, ¿cómo sigue la relación con la concejal Carrasquilla? ¿Sigue todavía muy tóxica? ¿Y qué pasó en ese debate que ella se descompuso tanto, incluso anunció demandas penales? ¿En qué va esa situación? Porque fue muy particular y fue muy viral por la reacción de ella. José Luis, ¿me escuchó? Pues sí, te escuché con un poquito de interferencia, pero creo que te escuché a cabalidad. Pues la relación con Claudia, como con los demás concejales, es una relación cordial. Tuvimos tensiones y tenemos tensiones, no te lo voy a negar. Pero dentro de las tensiones políticas, de estar en dos espectros políticos distintos y de tener dos formas distintas de ser, tenemos una relación cordial, no puede ser de otra manera, esperando finalmente, ante las acciones jurídicas que se presentaron de lado y lado, que sean las autoridades competentes las que se pronuncien, porque es muy difícil, o sea, es difícil en el Consejo de Medellín si vos mantenés la atención todo el tiempo, como se expresa en algunos debates. ¿Por qué? Porque yo me encuentro a Claudia en el ascensor del Consejo y yo no podría tener una relación distinta a la mayor cordialidad con ella y ella conmigo. También lo tengo que decir, ella es, por fuera de esos debates y esas tensiones que se presentan en Cámara y demás, la concejal Claudia ha sido bastante cordial conmigo en los espacios del Consejo de Medellín. No podría mentir diciendo otra cosa para generar algún titular, no podría hacerlo porque sería mentira. Así que no, tenemos una relación cordial con diferencias, insisto, políticas nosotros, pero son diferencias normales pues en democracia. Ella dijo lo que dijo, yo dije lo que dije, yo me mantengo pues en mis palabras y seguimos trabajando. Concejal, me ha llamado mucho la atención porque de todas formas hacer oposición frente cuando existe una coalición tan fuerte, en este caso en el tema del Consejo de Medellín, una coalición con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pues se habla de que una golondrina no hace verano, y estoy hablando específicamente de esos proyectos gruesos donde así ustedes alcen la voz, se opongan o hagan lo que hagan, pues no van a ser tenidos en cuenta. ¿Qué decir frente a esa oposición? Porque en realidad vale el esfuerzo que se hace por parte de la oposición, solamente sentar un precedente
o en realidad cuál es la fuerza que hace una oposición con minorías frente a proyectos importantes de ciudad, de desarrollo, cuando en realidad pues van a ganar la mayoría. ¿Qué decir frente a ese trabajo de ustedes como oposición, como minoría, cuando existe una coalición tan fuerte? Lo primero, y es una realidad política, y es que quien gana gobierna. Eso es una realidad indiscutible, y el señor Federico Gutiérrez ganó. Yo lo que le digo es que quien gana no gana para siempre. Las ciudades, los países votan a diferentes proyectos. Nosotros estamos haciendo el ejercicio más riguroso posible de oposición por varias razones. Uno, para mostrarle a la ciudad que hay proyectos distintos al proyecto que representa Federico Gutiérrez. Porque Federico Gutiérrez lo que dice es, no hay más alternativa, soy yo, no es nadie, nuestro proyecto es el único posible, el único viable para salvar a Medellín, o es el único proyecto de ciudad que existe, y es mentira. Nosotros le queremos demostrar a la ciudadanía que es mentira, que Federico Gutiérrez sea la única alternativa posible para Medellín. Y segundo, estamos presentando un ejercicio de oposición riguroso porque nosotros no queremos ser la típica oposición, hombre, de no, es que, ¿quién presentó el proyecto? Federico, no, entonces diga que no, ¿qué es? No, no importa. Nosotros no queremos hacer eso, por respeto a la ciudadanía, porque la ciudadanía nos está pagando y los concejales recibimos una remuneración económica que es mayor a la que reciben el común de los trabajadores en Medellín, y yo soy un trabajador, y yo como trabajador, mi labor es ser el trabajador más juicioso posible. Entonces, por eso lo estamos haciendo, porque fíjate que nosotros, te voy a contar un chisme, nosotros en la oficina tenemos como un dicho, como con cuál posición vamos a perder. Cuando estamos preparando un debate, estamos preparando una elección, estamos preparando una posición, nosotros decimos con cuál posición vamos a perder, porque nos sentamos a analizar cuando fue la elección del personero, o la elección del secretario, o cuando vamos a votar cualquier proyecto, nosotros nos sentamos a analizar sin cálculo político de este es de este o este, porque no tenemos esa libertad. Simplemente analizamos lo que nos parece más conveniente para la ciudad de Medellín, lo que nos parece más conveniente para el Consejo, y defendemos esa posición. Siempre perdemos, pero tenemos la opción de defender las ideas en las cuales creemos, en las cuales consideramos justas, más allá de cálculos, de réditos políticos. Y le queremos decir a la ciudad que se puede hacer un ejercicio político de esa manera, un ejercicio político pensando no en que yo me vaya a elegir en un futuro, o no en que... Yo le he dicho mucho a Federico que él parece más un precandidato presidencial que un candidato a la alcaldía, que un alcalde, entonces sin pensar en eso, sin pensar en candidaturas presidenciales de nadie, sino pensando en el bien de la ciudadanía, aunque perdamos. En esos 4 años nosotros esperamos no perderlas todas, también poder presentar proyectos, enmiendas y demás que sean aceptadas no por Federico, sino en un diálogo con los demás concejales, porque lo que también he visto es que las coaliciones políticas no todas son, o sea, hay temas en los que tienen ciertos debates, o debates que ni siquiera expresan públicamente, pero que son tensiones que se tienen en lo interior. Y bueno, también en plan de desarrollo presentamos muchas enmiendas, y alguna por ahí quedó, no las gruesas, lastimosamente, pero alguna por ahí quedó, y nosotros queremos aportar para la ciudad de Medellín, pero es un ejercicio que puede ser frustrante a veces, como sentarte en un estudio pormenorizado sobre determinados temas. Nosotros en mayo, en plan de desarrollo, leímos el plan de desarrollo, presentamos enmiendas, presentamos un proyecto alternativo, y todo ese ejercicio a sabiendas de que no teníamos los números para aprobarlo. Pero lo quisimos hacer para decirle a la ciudad, hay otra alternativa, la alternativa de Federico no es la única para Medellín. Pues José Luis Marín, concejal de Medellín, de la oposición, pues
Mire, le damos primero esto que me llamó mucho la atención. ¿Con cuál posición vamos a perder? Es la premisa de la oposición en el Consejo de Medellín, porque siempre pierden frente a la coalición de gobierno, que es aplastante, es lo que dice José Luis. Pero, ¿sabe qué? Me parece muy digno de parte de ustedes. Esto ya es opinión, ¿sí? Nosotros siempre separamos la opinión de la información por responsabilidad con nuestros oyentes, nuestros lectores y nuestros internautas. Esta es mi opinión. Me parece, primero, muy digno de parte de ustedes y que además muy inteligente, porque con esa afirmación saben que se enfrentan a una aplanadora, pero aún así no son ustedes, desde el punto de vista de lo que debe ser la coherencia política y democrática, no son aplastados en sí mismos, porque ustedes van y a sabiendas de que van a perder, hacen su planteamiento. Y es lo que debía hacer la oposición. Lástima que los medios de comunicación, incluyendo a nosotros, no les presentemos a la opinión los puntos de vista. Simplemente gana y se presenta la información aplastante. Y en lo otro, ¿qué fue lo que dijo José Luis? ¿Qué fue lo que dijo Juan Carlos? ¿Quién es el tercero de la oposición? Perdón, paréntesis. Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez, exactamente. No, pues que como así es que oposición, porque como es tan pequeña, pues ni se siente. No es como la oposición al exalcalde Daniel Quintero, que era pues toda una bancada y a ella se sumaban pues casi siempre, eran 10, una oposición de 10, en un consejo de 21 era una oposición de 10, era bullosa y era pues con su agresividad, pues obviamente se hacía oír mejor. En fin, entonces me parece pues digno eso, pero quería decirle ya terminando esta conversación con usted, José Luis, que es opinión, insisto, me parece muy serio, muy responsable, muy respetuoso y muy decente de su parte la forma como nos ha contado aquí que ejerce su labor. Así se debe hacer la política, ese es nuestro discurso. La política debe hacerse no con gritos, no con ofensas. Precisamente hoy empezamos a hablar de eso porque JP Hernández tiene su estilo y ayer fue llevado a audiencia de conciliación, entra envalentonado y sale como una mansa paloma porque seguramente le pegó el juez de instrucción una vacía. Le dijo, señor, es que usted no puede ir diciendo lo que le venga en la gana, en la cabeza le venga la gana, y que usted con temeridad va a ir injuriando y calumniando. Entonces el hombre dice, aún así, ojo con esto, lo más grave, aún así no se retractó, pero dice, voy en todo caso a pedir mediante derecho de petición. En fin, bajó el nivel, pero sigue de todas maneras en esa posición de hablar con agresividad. Y así no debe ser. Ojalá se lograra que no solamente como pasa en los pasillos, y usted dice que hay cordialidad, ojalá se lograra en pleno recinto ese respeto y esa cordialidad para que la política realmente nos siga animando a que la apoyemos, porque como se hace la política hoy en día, José Luis, la verdad, por eso es que es tan desprestigiada, porque hay mucha vulgaridad, mucha bajeza, mucha ruindad en el manejo de ella. Entonces, lo quería felicitar por lo que le oímos y que sigan así. Ojalá se regala el ejemplo, que la política se hace con decencia, con respeto, con responsabilidad. Oscar Mario. Sí, señor. Primero quiero también felicitar a José Luis porque veo que quiere hacer una oposición con responsabilidad, obviamente con argumentos, porque hay que decirlo también, uno ve oposición que solamente es por hacer oposición, o sea, por poner el palo en la rueda, por joder un mandatario, porque nada se apruebe, pero veo que esta es una oposición con fundamento y obviamente con argumentos. Quiero también felicitarlo, concejal I2. Venga, cuénteme un poquitico la historia, dónde nace el cucharón, por qué el cucharón. Sí me llama mucho la atención. Que fíjate que yo empecé, a mí me gusta mucho la movilización social, yo soy un gran defensor de las marchas y de las movilizaciones, pero cuando empecé a participar de movilizaciones sociales, a mí me gusta el teatro, yo he hecho teatro, me parecía que algunas marchas eran como, con todo el respeto pues de los actores políticos, como muy aburridoras, como que iba y me parecía medio tedioso a veces. Y yo creo que uno cuando expresa cualquier posición política en la calle debe hacerlo con alegría para que los demás se contagien, porque si usted ve una marcha y ve una mano de gente que está como aburrida, pues usted qué gana le va a venir de por allá.
Pero entonces, como me parecía eso, yo empecé a pensar, vení, ¿qué hacemos, hombre, para que esto sea como un poquito más entretenido? Y ahí fue cuando me construyó el personaje que llama Aquí Noticias, por aquí está mi nombre, José Luis Marín Aquí Noticias, que es el nombre que llevo utilizando. Yo estoy como reacostumbrándome a usar mi nombre en público, José Luis Marín Mora, pero llevo 10 años utilizando el nombre de Aquí Noticias. Y este es mi micrófono. Un día le cogí un cucharón a mi mamá de la casa para salir a hacer entrevistas a la gente. Estaba dentro de un cucharón y un bolinillo de los de chocolate. Entonces le cogí el cucharón a mi mamá para hacer entrevistas en la calle, para entrevistar a la gente, para preguntarle de manera desprevenida qué opinaba sobre la situación del país. Fui a movilizaciones uribistas, a movilizaciones de izquierda, movilizaciones estudiantiles, la mayoría, que en ese momento estaba en la universidad. Y ahí fue como creciendo el personaje y ahí me fui como enamorado. Hay gente, fíjate que, una anécdota, hay gente que me ve en la calle y me saluda, me da la mano, me da un abrazo y de una me preguntan ¿dónde está el cucharón? Y apenas saco el cucharón me pide una foto porque es como, él es el personaje, no yo. Entonces, ahí con Don Cucharón, este es el mismo, este cucharón físicamente, para que tiene huequitos, es el mismo que tengo hace por ahí 10 años. Está abollonadito, ya está trajineadito, ya le ha dado golpes la vida, pero con mucho cariño teniéndolo siempre. ¿Cuál es la formación suya profesional, José Luis? Yo soy abogado, terminé la maestría, estoy en trámites para ejercer el grado, maestría en sociología jurídica, y tengo formación en teatro, pedagogía para la transformación social con la FUCLA, y abogado de la Universidad de Antioquia, que es el lugar que más quiero en el mundo. Qué bien, qué bien. Me alegro mucho. José Luis Marín, Aquí Noticias, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Clickracia, el poder de la información a un clic. Vamos a ver si de pronto este gesto mío a un clic emula el cucharón de Aquí Noticias. Oiga, muchas gracias. Roger, muchas gracias a vos y muchas gracias a la ciudadanía. Recuerden, Medellín es mucho más diversa que lo que hay en el Consejo de Medellín. Así que lo que perdamos en el Consejo de Medellín lo podemos ganar en la calle con la movilización y en el cariño de la gente, porque Medellín merece mucho más que un consejo aplastante y un comité de aplausos de la alcaldía, sea cual sea la alcaldía. Sí, señor, así lo hemos dicho permanentemente, muchísimas gracias, lo hemos dicho permanentemente, el disenso es absolutamente necesario en nuestra democracia. Cuando hablamos de Estado social y democrático de derecho, eso no es un juego de 4 palabras muy importantes, no, estamos hablando de esta democracia nuestra que necesita de oposición, de disenso para construir entre todos el país que queremos, en este caso la ciudad que queremos. Se necesita ese otro punto de vista que ojalá sea escuchado y que lo dejen escuchar. Muchas gracias, José Luis. Bueno, luego, está bien. Bueno, Oscar Mario y Javier, bueno, ahí ven ustedes pues la conversación que tuvimos con Aquí Noticias. Nos llama mucho la atención el cucharón y mire que, pero uno no hay que darle cucharón, es lo más importante. El cucharón es un elemento que jala, pero de verdad que detrás hay, por lo que vimos, yo no lo conocía tan bien como hoy, realmente. Hoy lo vine a conocer mejor, por lo que le escuché. Uno conoce a la gente cuando le escucha. Y la verdad, lo que dije ahorita y que a lo que le hizo eco Oscar Mario, creo que es importante. Este joven se ve que es una persona seria, respetuosa, responsable y decente en la política. Pues sí, a mí me han admirado mucho pues admirado por el trabajo técnico, ¿no? Ya el contenido, pues obviamente es un asunto que entra en el análisis de la bipolaridad que estamos viviendo, pero creo que en el contenido y los posts que montan en sus redes sociales son muy argumentativos, entonces eso me gusta, no se apasiona con el discurso belicoso ni pendenciero, sino que argumenta sus posiciones, que obviamente para unos son válidos, para otros no tantos, pero por lo menos argumenta, eso es lo que más me llama a mí la atención. Don Roger, ¿se acuerda de Carlos Ballesteros? Sí, señor. Quien era integrante del Polo Democrático Alternativo. Así es. Era muy solo en la oposición cuando fue concejal de Medellín, pero era muy responsable, muy juicioso, muy estudioso, y me acuerda, viendo Aquí Noticias, me trasladó a esa época cuando uno iba a los debates en el Consejo de Medellín,
hacer cubrimiento político a Carlos Ballesteros. Esos debates que hacía Carlos Ballesteros frente al tema de oposición, aunque era solo, pues dejaba una huella impresionante frente a sus argumentos y frente a lo que decía como opositor ahí en el Consejo. Sí, señor, Carlos Ballesteros, qué bueno que usted lo recuerde. Candidato a la alcaldía. Recuerdo a Jorge Gómez Gallego, también del Polo Sí, también. En la Asamblea Departamental de Antioquia. A Gonzalo Henao. Claro, Gonzalo Álvarez Henao. Gonzalo Álvarez Henao, sí. Atrás, mucho tiempo atrás, un hombre de la izquierda, de la UP, en un momento muy difícil de la política para la UP, pero un hombre con mucho argumento. Sí, por supuesto, lo que pasa es que también hay que decir una cosa, muchachos, esos eran tiempos diferentes en la política. La polarización no, lamentablemente, tenía esos efectos bulliciosos, estruendosos, generadores de cortinas de humo que tiene hoy. Entonces, hoy es tanto ese efecto bullicioso que usted no alcanza a oír. Si la oposición es pequeña, usted no alcanza a oír ni a ver. Hay demasiado humo y demasiado ruido, lamentablemente. En cambio, había unos consejos más respetuosos, diría yo. Los consejos antes eran, lo puedo asegurar, más de debate, más de argumento, menos de grito. Esa es la diferencia. Sí, señor, tiene toda la razón, don Roger, porque era uno como periodista, como medio de comunicación, tenía uno la alternativa de poner las dos posturas. Obviamente la postura de la coalición y la postura de la oposición, pero de una forma, digámoslo así, con esos argumentos que le encantaba uno escribir una nota, sacar una nota en televisión frente al tema. Hoy, como usted lo dice, con los gritos, con los insultos, con las peleas y con eso, con esa polarización, de verdad que muchas veces uno dice, no, aquí no hay argumento ni hay justificación. Qué bueno que volvieran las épocas de ese consejo. Ojalá que ya jóvenes como Aquí Noticias lo puedan lograr, que permitan que esa voz de la oposición se sienta, pero se sienta con esos argumentos, no como con esas peleas de niños, digámoslo así, frente a esos debates que son de mucha importancia para la ciudad, para el distrito de Medellín. Sí, señor. Pensé que se iba de pronto a desplayar un poco en el tema y sus grandes diferencias, por lo menos en los debates con la concejal Carrasquilla, porque digamos al episodio del que yo hice alusión fue muy fuerte. ¿Y cuál fue? Un debate donde la concejal se descompone de una manera impresionante y lo amenaza con una demanda política porque dice que ella tuvo alguna relación con el tema de el incremento de los de situaciones delictivas en la ciudad, y es decir, como quiso decir que ella no tenía pues como la autoridad moral para hablar sobre temas de combate a la delincuencia en la ciudad, sabiendo que, como se vio en su momento, a ella la llamaron la fiscal de hierro cuando fue fiscal en Medellín. Y ella obviamente se descompuso, dijo que ella nunca había hecho un pacto con un bandido que la respetara, que su nombre lo había forjado a punto de un trabajo honesto, y se descompuso mucho y le advirtió que le iba a demandar penalmente. Fue un debate muy, muy candente, y obviamente yo pensé que iba a haber más repercusiones, pero dejó entrever que sí, que en efecto hay una demanda penal y que ellos esperan el curso de esa demanda, a ver qué decisión toma la justicia. Claro, porque no importa de dónde venga el insulto, o sea, no hay insultos buenos de derecha o insultos buenos de izquierda. Ajá. No hay demandas o denuncias penales, en este caso, buenas de derecha o denuncias buenas de izquierda, ¿no? La norma es para todo. Y si de pronto en su momento, pues yo no escuché, ni vi, ni leí al respecto, pero si hubo un señalamiento que entonces pudo ser injurioso y calumnioso, porque lo que usted cuenta, Javier, apunta hacia allá, de parte de José Luis Marín, Aquí Noticias, concejal de Medellín por Pacto Histórico. Si hubo en ese momento, vuelvo a decir, yo no lo vi, no lo leí, no lo oí, un señalamiento injurioso, calumnioso contra la concejal por el Partido Centro Democrático, la Carrasquilla, pues ella está en todo su derecho, pues primero de exaltarse, porque lo que le toca a uno más, primero, antes que nada, lo que le toca a uno más
con un señalamiento injurioso y calumnioso es de una en su ego, en su sentimiento, ¿cierto? En su sensibilidad. Es lo primero y lo hace reaccionar de múltiples maneras. Algunos hasta sacan el arma y matan, ¿cierto? Pero lo otro es la redacción, que así como debe ser ante la justicia. Entonces, si hubo denuncia penal por injuria y calumnia, pues entonces hay que ver hasta dónde llega ese debate penal de injuria y calumnia. Pero como veo que hay cordialidad y respeto por fuera, por lo que también le sentía al concejal Marín, es muy distinto al caso de hoy, de ayer, de J.P. Hernández versus Francia Márquez. Es muy factible que vaya allá y se retracte a una audiencia de conciliación y diga, sí, concejal, por lo que le vi, repito, por su talante que le sentí, sí, concejal, me excuso, retiro mis palabras, perdóneme, y todo tranquilo. Esas cosas pueden pasar cuando hay decencia. Pero la señora tuvo razón, Javier, por lo que usted cuenta, si se exaltó y denunció penalmente, pues entonces tuvo razón, porque se sintió injuriada y calumniada. Por ahí dicen en las relaciones de pareja, don Roger, muchas veces digo cosas que por la euforia y la pelea no quiero decir. Muchas veces en esos debates candentes uno puede decir cosas que no quiere decir y simplemente con un perdón o una disculpa se pueden subsanar. Es que así es la vida, así es la política también. Así como en la vida también es así en la política. Y muchas veces en esos debates tan calientes, obviamente se pueden decir cosas que no son, pero me gustó mucho decirle, si me la encuentro en un ascensor, la voy a saludar cordialmente y ella me saluda cordialmente y creo que así tiene que ser la política. Es de anotar que en el mismo debate, después de verla tan exaltada y tan descompuesta, el mismo José Luis, de una manera muy gallarda, a mi modo de ver, esto es su opinión, le ofreció una disculpa pública, dijo que efectivamente no era una acusación contra ella, sino, digamos, con lo que estaba sucediendo en la ciudad. Pero fue muy candente ese debate, ella se descompuso muy feo, incluso su equipo salió a respaldarla, como a apoyarla moralmente, y pues mire, ya la situación está como en una cordial antipatía, si es que se puede calificar de alguna manera, porque ya se saludan en los ascensores. Pero es que mire que usted dice un elemento muy importante, que vuelve a darle un elemento más a este concejal. Usted dice de una manera muy gallarda, le ofreció excusas. Maravilloso. Eso no suele pasar en política cuando hay precisamente esa pugnacidad. No suele pasar. Al contrario, hay unos que entre más hacen sentir peor a la persona, mucho mejor. Y refriegan, insisten, ahondan. Entonces es muy distinto. Ahora, cordial antipatía política porque la hay, lamentablemente, pero no tiene que haber antipatía en lo personal, en la forma de ser.